reparación de tuberías o ductos, como también se le llama. Aquí tenemos un caso interesante, una tubería de agua a alta presión que explotó prácticamente bajo el pavimento y vemos el chorro de agua escapando. Por supuesto, esto requiere inmediatamente detener el tránsito, bloquear la zona, cortar el suministro de agua, excavar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de cómo se reparan ductos o tuberías cuando se dañan por corrosión, por daño mecánico, por diferentes razones. Y empecemos por reparación de tuberías de agua, con una hermosa vista playera en Venezuela. Hay tuberías de agua de baja presión, como esta que vemos aquí, donde apenas un chorrito de agua se está escapando. Una tubería aérea no es crítica. Bueno, se puede dejar así o se puede reparar. Cuando tenemos tuberías de suministro de agua potable a nivel de ciudades, normalmente ductos enterrados como este, y se produce un daño significativo, estamos dejando algunas viviendas sin suministro de agua y se está perdiendo un líquido en el cual se ha gastado un esfuerzo y una cierta cantidad de dinero en potabilizarlo. Para tuberías de agua se puede utilizar el taponamiento de bandas de metal que tienen goma. Vamos a verlo. Aquí tenemos un caso real, una tubería de agua, baja presión. Se colocó simplemente una banda metálica. Vamos a acercarnos a verla. Aquí está. Esto es una banda metálica que tiene goma por debajo. Y entonces al apretarlo la goma impide la salida de agua por la perforación. Vamos a detallarlo. Lo primero que se coloca es una banda de goma, que es lo que viene pegado a la banda metálica normalmente. Y encima va la lámina de acero que al ser atornillada y ajustada pega, adhiere bien la goma y sella la fuga. ¿Qué pasa cuando son tuberías de gas o de derivados petroleros que pueden implicar riesgos de incendio, explosiones, contaminación del ambiente, pérdida de fluidos de alto valor, etcétera, etcétera? Seguimos aquí con algunas vistas típicas de la ciudad de Caracas, invadida afortunadamente por estas bellas aves. Y este es un caso real. Se instaló hace muchos años atrás una tubería de gas. Vamos a acercarnos a verla y vemos una perforación, pero ya todo el ducto está en mal estado porque erróneamente utilizaron tubería galvanizada enterrada en el suelo. Esto es incorrecto. Lo correcto para ductos de gas bajo suelo son o tubería de cobre como esta que vemos aquí antes de ser enterrada, o bien la tendencia actual que es la tubería de polietileno de alta densidad, que normalmente en distribución de gas en ciudades es lo más utilizado. Ahora bien, cuando se produce una falla en tubería de cierta presión, por supuesto lo primero es detener el flujo. Una vez hecho esto y comprobado que no hay salida de gas en absoluto mediante explosímetros, se procede a reparar colocando un parche soldado, como se está haciendo en este caso. Lamentablemente los parches, si no están bien protegidos, también van a sufrir corrosión al cabo de cierto plazo. En algunos casos donde la corrosión ya ha afectado severamente un tramo de gasoducto, en este caso por deficiencia del sistema de protección catódica y una mala selección del recubrimiento. Aquí se soldó una camisa. Vamos a acercarnos, aquí la vemos. Un sector más grande está protegido con una lámina de acero soldada. Pero también han surgido otras soluciones
en las cuales las empresas diseñadoras, empresas de ingeniería, fabricantes, desarrollan una serie de productos muy interesantes. Vamos a conocer un par de ellos. Estas son las camisas Pleatco, fueron desarrolladas por la empresa Pleatco en Estados Unidos. Hoy en todas partes del mundo hay sucursales que las distribuyen. Básicamente, en forma conceptual, es esto. Es una camisa dividida en dos partes que se atornillan entre sí. Vamos a verlo. Aquí tenemos de catálogo de Pleatco este tipo de estructura. Hay para todo tipo de diámetro. Y además en la parte interna tienen lo que estamos ahí señalando. Es una banda de caucho, de goma, que sella adhiriéndose muy bien al metal. En caso de que se produzca una pequeña fuga, queda retenida en esta camisa. Y aquí tenemos otra fotografía de ese sistema donde se señala el aro o la junta de goma justamente para sellado. Es interesante que estas empresas que desarrollan nuevos productos también adiestran personal en el proceso de instalación, que debe hacerse siguiendo ciertos pasos para evitar que pueda fallar. Y vamos a campo. Acá tenemos una de esas camisas tipo Pleatco instalada, luego de destapar el ducto y descubrir dónde estaba la falla. Y aquí tenemos una de esas camisas sacada para inspección y eventual mantenimiento. El otro sistema interesante que quiero compartir con ustedes es lo que se denomina clock spring. Es como un resorte que sigue las manillas del reloj, todo alrededor. Vamos a ver en qué consiste. En primer lugar, el daño que haya habido por corrosión, por ejemplo, que aquí lo estamos señalando, primero se repara con una masilla, un mastique pastoso de base epóxica que se adhiere muy bien al metal. Luego, con un rodillo como este que ilustramos aquí, se va a proceder a cubrir todo alrededor de la reparación con un adhesivo especial muy fuerte. Una vez hecho esto, vamos a empezar a colocar el clock spring. Y aquí lo vemos. Se trata de plástico reforzado con fibra, muy duro, muy resistente. Se da la primera vuelta que se adhiere muy bien por el adhesivo que hemos incorporado anteriormente. Y ahora, antes de seguir colocando y dando vueltas alrededor, se coloca otro adhesivo sobre el elemento de plástico reforzado. Y aquí lo vemos en una zanja mientras se está aplicando. Se coloca un adhesivo entre vueltas de plástico. Normalmente el sistema da 8 vueltas. Y aquí lo vemos simplemente explicado cómo funciona. Lo primero, la reparación. Posteriormente se agrega el plástico y se va incorporando un adhesivo entre capas. Este sistema originalmente fue aceptado por las normas, por los códigos ASME que tienen que ver con la parte mecánica, como reparación temporal. Pero ya hace unos años atrás, luego de una serie de pruebas que se realizaron, se determinó que puede considerarse una reparación permanente. Tiene la ventaja de que es un equipo pequeño, fácil de transportar, no requiere máquinas de soldadura. Se usa mucho, por ejemplo, en Guatemala, cuando hay alguna falla en el oleoducto que atraviesa la selva y que no hay caminos de acceso.